Muy buenas tardes. El día de hoy estamos aquí prácticamente en San Roque, desde la prensa alternativa Suricatos, medio alternativo, medio investigativo de comunicación. Vamos a entrevistar a una de las personas, a uno de los mineros ancestrales, de los campesinos mineros que tienen muchos años en este territorio, para que él nos cuente su historia, donde venimos observando como defensores de derechos humanos, como prensa alternativa y como control social, venimos analizando que en este territorio de San Roque hay una enorme violación al derecho internacional humanitario, a los derechos humanos. Se les está vulnerando a estos campesinos, la cual no ha habido una justicia aquí en Colombia que realmente haga valer los derechos humanos, violentando todos los derechos internacionales, los tratados internacionales que existen hacia el derecho del trabajo, hacia el derecho hacia la mujer, el respeto y sobre todo los adultos mayores. Entonces, encontramos que la Constitución Política Colombiana en el artículo 46 nos habla acerca del adulto mayor y no se está respetando. Entonces vamos a hablar con nuestro amigo, nuestro compañero, hermano de patria, minero ancestral, campesino aquí del territorio de San Roque, en Providencia. Cuéntenos, amigo, cómo lo han tratado, qué ha sucedido, cómo ha sido el manejo, qué ha experimentado usted aquí en este territorio, cuáles son los atropellos. Yo llegué acá en el año... Perdón, muy buenas tardes, queremos que se presente por favor con su nombre. Buenas tardes, mi nombre es Gonzalo de Jesús Cadavid. Soy minero de toda mi vida. Acá llegué hace 20 años. Y fui negociado como por la empresa Gramalote Limited. Pero no fui negociado y lo he robado. Digamos lo que he robado, porque lo que se nos dijo no fue toda una mentira. ¿Qué mentira? ¿Cuál fue la negociación? ¿Cómo fue lo que le ofrecieron? ¿Y por qué no lo cumplieron? ¿Cómo es el actuar? A nosotros nos dijeron que se nos daba una compensación, más que esa compensación no era el proyecto de vida, que esa la podíamos tomar, bebéndola, regalarla, meterla bajo la cabellera, tirarla al río, es lo que nos provocara. Que a manera de ejemplo, ese era el almuerzo, que la sobremesa la abríamos y la desplegamos, que era el proyecto de vida el que íbamos a vivir. Proyecto de vida que no se vio. Bueno, pero la compensación, a ver, explícanos por qué se da esa compensación. ¿Ellos a cambio de qué? O sea, ¿qué estaban pidiendo para que le dieran una compensación? ¿Cómo fue la negociación o por qué motivo? El motivo es debido a que éramos mineros reconocidos por el propio Gramalote. ¿Y ustedes tenían un territorio específico y se lo estaban negociando? ¿Cómo es? Nosotros trabajamos en cualquier parte del territorio de Providencia, el corregimiento de Providencia y el municipio de San Roque. Sí. Nosotros nadie nos molestaba para nada, porque habían dueños de las tierras y nosotros no nos molestaban. ¿Y esos dueños de las tierras eran quiénes? O sea, abuelos, tatarabuelos, ¿quiénes eran los dueños de las tierras? La verdad es que yo no les conocí mucho los nombres a ellos, porque más o menos decíamos que el Gramalote era de un dueño, que lo que llaman allí la Vega, la Colorada, era de otro dueño, una finca. Y lo que era arriba del Retiro, habían dos dueños, que entre ellos uno que ya es fallecido, que es el papá de este señor Fabián, o sea, don Fabio. Los otros yo no les conocí mucho los nombres porque nunca los traté, ni ellos se metían con nosotros para nada. Bueno, cuéntenos más a fondo, cuando usted habla de una negociación, que vinieron como a, no sé, como a darle una liquidación, algo así, ¿quiénes fueron esas personas que se acercaron a usted? ¿Usted recuerda los nombres de esos trabajadores que le vinieron a ofrecer eso y le prometieron esta vida otra? ¿Cómo se llaman las personas? Nosotros salimos en un listado de los que éramos favorecidos, como los primeros 153, que éramos que un plan piloto según ellos, que para que todo el mundo viera que sí se podía hacer negocio y que iban a seguir con todo el mundo, con todo el pueblo en general, cosa que no se dio, porque fue una verdadera mentira. Entonces, a nosotros nos convocaron a la primera reunión, se hizo en San José de Luz,
en la escuela de allá. ¿Quién eran los negociadores? El señor María Arteaga, que era el vocero de la negociación. El señor gerente, que era el señor Julián Villarruel. Había un abogado llamado Cristian de la Rosa, de la empresa. ¿De qué empresa? ¿Cómo me refiero? De Gramalote. Sí, porque Gramalote le decía que es Gramalote, pero es puro anglo chanti. Entonces una vez nos lo especificaron, nosotros somos anglo chanti. Aquí se especifica como Gramalote porque es una rama de Aglogol. O sea, según por lo que vemos, esa entidad extranjera ha tenido varios nombres, ¿cierto? Ha cambiado de nombre y nombre y nombre. Aquí, porque la primera vez que vinieron aquí se llamaba Quedada. ¿Quedada? Sí. ¿Y qué nos dijeron? Los primeros que yo vi, yo les pregunté, ¿y eso como para qué? Porque nos dijeron que estaban tomando para ir a la puestra y mirando. Yo no, para nada, nosotros no vinimos a molestar ni a atropellar a nadie. Antes estamos para servirle al que necesite algo, pero nosotros no venimos a molestar a nadie, no tomamos aquí unos datos de estos terrenos. Cuando recién llegaron, recién estaban llegados, ¿cierto? Eso fue en el 2006. Correcto. Bueno, y cuando ya usted nos habla que hicieron una negociación, que les dieron unos, como unos beneficios económicos, algo así. Sí. Bueno, ¿por qué dice usted de que no les cumplieron y que se burlaron del pueblo, de los campesinos mineros ancestrales? ¿Por qué? Porque bueno, a nosotros nos dijo que íbamos a hacer una negociación en forma de plan piloto, rápido, que nosotros iba a hacer rápido para poder seguir con toda la demás población. Porque se les inventó la Trinidad, se les inventaron varias partes, y lo que eso después, que únicamente iban a mostrar con lo que tenían. Que la Trinidad salía después en otra etapa, y Manizales, que el Iris, todo eso que salía después. Inventamos el pueblo de Providencia, lo que el pueblo en general todo el mundo iba a recibirlo de él. Recibir, cuando hablamos de recibir, ¿qué recibieron? ¿Qué pasó? ¿Qué le dieron? Cosas económicas, y aquí no se dio eso nunca. O sea, no les cumplieron. Sí, que le iba a dar una plata económica, hemos dicho económicamente, lo iban a dar a todo el mundo, niños y todo. Se habla de un proyecto de vida, ¿cierto? Algo así. Sí. Pero entonces ese proyecto de vida nunca se dio. No, pues a los que nos negociaron a nosotros no nos respetaron nada. Incluso que en estos momentos hay gente con abogados pleiteando. O sea, ya hay gente que ha interpuesto demandas sobre eso. Y yo soy uno que a mí se me demandó, estoy demandado por Gramalote. ¿Por qué? Que porque no les cumplí el contrato y no les cumplí porque no les firmé el cierre de negociación. ¿Debido a qué? A que a mí no me cumplió, entonces yo cómo iba a firmar un cierre. O sea que, según lo que entendemos, ellos querían de que usted firmara el contrato, o sea, como cerrando toda la negociación. Ya terminó todo. Mientras no le habían cumplido. O sea, que todavía hasta el momento de hoy no se le ha dado cumplimiento a lo que ellos pactaron con ustedes, ¿cierto? No, es que no se cumplió porque yo les dije que tenía un proyecto de vida y que esa platica que me daban no me alcanzaba para él. Entonces me dijeron que me gastara la platica y que lo que faltara, Gramalote me lo ajustaba. Pero eso nunca lo Eso vendieron. nunca debió, porque en este momento yo tuve que vender más de la mitad de la propiedad por alcance y llevado, que la ley me ha atropellado para trabajar, que no me deja trabajar por ahí, yo no puedo romper un hueco. Y los rompas llegan a taparme, ya estoy tapado varios. Bueno, ¿qué pasa cuando usted, como adulto mayor, como campesino minero ancestral, va a tratar de buscar el sustento, abre un hueco o va a buscar algo? ¿Qué pasa? O sea, ¿quién llega o cómo hacen eso? ¿Cómo lo tratan? A veces llega gente de la empresa, sí. los que llaman gestizos, y ellos son los que le toman las fotos a uno y toman las coordenadas, y ahí tienes que uno no va al trabajo y cuando vaya está tapado, ya lo tienen confinado. Cuando no, después mandan hasta la propia ley, porque en el retiro nos tocó a nosotros, llegó el ejército, que no podíamos trabajar ahí, que eso era prohibido. Y lo que es que nosotros tenemos derecho al trabajo, y el derecho al trabajo no le niegan a nadie, le digo al comandante del ejército. Es que nadie está quitando su derecho al trabajo, pero esto es privado.
Eso es de la empresa, decía me dijo el comandante del ejército. comandante del ejército. Sálgase. Y nos tocó salir. Bueno, también hemos escuchado otros testimonios, pero usted de pronto nos puede explicar, ¿ha sido testigo, ha visto o ha sido víctima que también dicen que vienen y ya le meten candela, o sea, se llevan los motores? O sea, ¿qué nos puede decir sobre eso? ¿Usted ha visto algunos otros compañeros de ustedes Sí, que les hayan me ha violentado? tocado ir a ver las maquinarias quemadas que han dejado en el retiro, quemaron otro día un poco de maquinaria. En el Baxar también las he visto quemadas. Pero bueno, pero entonces, ¿quién es el que llega a meterle candela a eso? Llega la policía Sí. con gente de la empresa, ¿Cómo es que se llama la empresa? Perdón, o sea, Gramalotti, Gramalotti, o sea, Sí. personas de Gramalotti sí, y la con policía, la fuerza pública. Sí. A veces llegan policía, también soldados y policía revueltos. Ah, también lo, o sea, el Sí, a ejército veces también llegan lo- revueltos. Ya. Pues es que no llegan solo hay veces. Pero la verdad es que nosotros, los 153 que fuimos los negociados, no nos cumplió de ninguna manera. ¿Cuántas personas, perdón? 153. Y a ver, de pronto también hemos escuchado que ha habido ese sistema que se llama que a la persona la sacan a la brava, o sea, desplazamiento de esos 153. Imagino que habrá personas que se han tenido que ir, ¿o no? Por todas están todavía aquí en Es este que los que no nos hemos ido es porque somos muy apegados a esto acá. Pero nosotros en este momento estamos aguantando hambre y sufriendo, porque nosotros no tenemos a dónde trabajar. Yo soy uno que tengo en este momento, estoy ajustando 75 años. Ya en la afuera no me dan ni para romper un trabajo. ¿Por qué? Porque el tiempo que podía romperlo ya ellos me lo quitaron. Por una parte, por otra parte me mantengo para ahí chatarreando, porque estaba en una quebrada del Valral y buscándome. Pero hasta fueron a buscarme una vez, pero no me encontraron. Porque me dijo fue un señor que le decían en Sisi, que ya murió, que me han estado preguntando por mí para acá. Bueno, Buscando piedras en una quebrada, que creo que eso no es prohibido para nadie. bueno, aquí podemos ver prácticamente que la Constitución Política Colombiana dice muy claramente en el artículo 46 sobre el tema de los adultos mayores, que los adultos mayores son de especial protección. Por lo menos podemos ver este testimonio, cómo se viola el derecho al trabajo, cómo se le violan los derechos constitucionales, los derechos humanos a este adulto mayor, que él mismo nos testifica que tiene aproximadamente, ya está, como dice, llegando a los 75. En septiembre, abuso de 75, 4 de septiembre, abuso de 75 años. Claro, miren, miremos prácticamente y hacemos este llamado de manera respetuosa, con carácter urgente, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la OEA, a los organismos internacionales de derechos humanos, que miren, que fijen la mirada hacia Colombia, en el nordeste antioqueño, sobre todo en provincia, en San Roque, porque estas son las violaciones, estas son uno de los miles de los testimonios que estamos nosotros presenciando. Nos parte el corazón que un adulto mayor en San Roque no pueda trabajar, no pueda movilizarse libremente. Entonces, ¿dónde están los 30 artículos, los 30 derechos universales de las personas en el mundo entero? ¿Dónde está la dignidad humana? Vemos de que hay una empresa que según se dice que es extranjera, que ha tenido varios nombres y que aproximadamente, según las estadísticas y unos escritos, están aproximadamente desde los años 90, donde entraron presuntamente cuando existía un tipo de una guerra. O sea, ¿será que los tratados internacionales, las leyes nacionales e internacionales permiten que un extranjero, que una multinacional llegue a un territorio de cualquier parte del mundo mientras están en guerra? ¿Es aceptado eso? Desde ahí podemos ver la violación de los derechos humanos internacionales. Podemos ver la violación al derecho internacional humanitario, lo que se podría catalogar como un delito de lesa humanidad desde un principio, analizando todas las problemáticas. Entonces, escuchemos este adulto mayor, nuestro hermano compatriota, minero, ancestral, campesino de este territorio, y no puede trabajar. ¿Cómo hace para sustentarse? ¿Cómo busca su sustento si la empresa no le permite
Fuera de eso, están utilizando la fuerza pública, la policía, el ejército. Preguntamos nosotros como defensores de derechos humanos, como prensa alternativa, como Veeduría Nacional del Estado. Preguntamos, ¿será que esto no tiene que ver con crímenes de guerra? Hacemos la pregunta. ¿Será que esto no constituye la ley del AMPA? Toda la problemática que hemos estado nosotros analizando en este territorio de San Roque. Hacemos esa pregunta a los jueces internacionales, a los fiscales internacionales, porque sabemos que ese delito es condenado no aquí dentro del país de nosotros, sino que eso lo tienen que tomar los jueces y los fiscales internacionales cuando hablamos de crímenes de guerra. Entonces invitamos al pueblo colombiano, invitamos al señor presidente de la República con mucho respeto, a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, a la Fiscalía General, Procuraduría, Contraloría y todas las hijas, las invitamos a que hagamos la mesa interinstitucional que está programada en San Roque y que presuntamente la Agencia Nacional de Minería no ha querido. Están poniendo trabas, están poniendo que sí, que no. Entonces, solicitamos inmediatamente a todos los organismos internacionales de derechos humanos que pongan la mirada en San Roque, porque mire la tristeza que nos da este compatriota, este hermano compatriota, que con 75 años prácticamente no puede trabajar, no tiene derecho a trabajar. Se lo niegan. ¿Quién? Una empresa extranjera. ¿Qué más nos puede decir usted sobre esa? Bueno, ¿y qué pasó cuando usted ya pues se gastó la platica y que después le prometieron de que si le faltaba iban a ayudar? ¿Qué pasó después con eso? Es que antes de gastarme la plata yo les dije a ellos que esa plata para el proyecto que yo pensaba no me alcanzaba. Y el señor Julián Villarruel y el negociador me dijo, lo que le falte Gramalota de termina. Pues cuando ya le metí la plata a eso, fui y le reclamé al gerente, el señor Julián, y me dijo que en qué me había gastado yo el platal. Y usted quedó de estar yendo a mirar y usted nunca ha ido. Pero voy a ir, entonces me mandó un arquitecto que me evaluara eso. Y cuando ya lo evaluó, que yo fui a reclamarle a ver qué he dicho, me dijo, Gonzalito, así me dijo como usted lo que alumbra. Su plata está muy bien gastada, no hay sino que terminar eso. Y era que él ya tenía la maleta de arreglar para ir él. A mí no me terminaron nada, yo quedé en la cochina calle. O sea, hicieron una burla, se burlaron de ustedes. Sí, yo burló que me dio la gana de mí. Y no hizo nada. Yo en alguna reunión, les dije yo de la reunión que estuvimos en la mesa, porque yo hice parte de la mesa directiva, que ellos nos estaban metiendo, convocando a un desplazamiento forzado a toda la población de Providencia. Y se levantó el señor como un caucho de la mesa, el señor Mario Arteaga, que dijo, hombre, no diga eso, que nunca la empresa tiene las mejores intenciones con este pueblo. ¿A dónde están esas mejores intenciones, señor, por Dios? A esta época del año 2025. A esta época, ¿dónde están esas intenciones? Y pregunto yo, ¿por qué me demandó la empresa? Que porque no le firmé un cierre de negociación. Yo creo que no es un delito que yo no firme una cosa que ellos no me cumplieron. Entonces, ¿por qué me demandan? Tuve que poner abogado. Yo bien pobre, he llevado, bien arrancado y estoy pagando un abogado. Sabemos que no tiene personas así. Escuchando pues, las declaraciones que usted nos da aquí al compañero de mi persona, pues vemos que nos llega un documento con fecha del 1 de agosto del 2011, donde nos indica que aquí fue donde empezaron esta negociación. Entonces estamos hablando de 14 años atrás, ¿verdad? Donde aparece aquí, porque veo que aquí aparece el nombre del señor Mario Arteaga, de la señora Lina María Puerta Herrera y de otra señora que se llama Vilma Mesa Saldarriaga, que también dice que es representante de Gramalote Colombia. Esa es otra que les digo, les aclaro. Esa era la que confirmaba quién entraba en negociación y quién no. Era lo que ella dijera. Y ella es de aquí, de la comunidad. Ella es de acá, de este pueblo. Desde aquí. ¿Y por qué ella estaba eligiendo quién entraba y quién no? Porque pues, eso la puso la empresa, a que ella certificara quién podía entrar y quién no podía entrar. Pero esto porque ella era la conocedora de todo. ¿Se hizo a favoritismo o si lo hizo como debía ser? O sea, sí lo hizo con equidad. Para mí fue favoritismo.
porque yo tengo un hijo mayor, un hijastro, y le reclamé por el hijastro y me dijo que no tenía derechos. Y después lo llamó a él y le dijo, usted quedó por fuera porque su papá no lo metió. Entonces había favoritismo, ¿no? Esta mañana está llorando. Le niega el derecho al trabajo y después se lo echa en contra diciendo que usted como padre Sí, no lo que no casaron. lo metiera en el listado de la gente. Ok, estamos viendo que aquí hay pues, temas irregulares. Entonces yo quiero preguntarle, usted dice que hubo una negociación. ¿De cuánto fue la negociación aproximadamente? La mía fueron 77 millones de pesos. Ok. Le metí 50 al proyecto de vida para que ellos me lo terminaran. Los de otros 17 me lo gasté con mi dita y con esta deudita y todo. ¿Y el proyecto de vida de cuánto estábamos hablando en dinero? ¿Cuánto era la inversión? Pues yo lo estaba calculando que me valía para ahí 80 millones de pesos. O sea, le dieron 67 y el proyecto Y yo costaba le metí 80. 50. Yo le metí 50, me daban para ahí 30 para terminar. Ok, o sea que a usted le dieron un dinero que no tenía nada que ver con el proyecto de vida, pero usted lo invirtió en el proyecto Lo de vida. invertí porque ellos dijeron que la compensación no era el proyecto de vida, que eso era una plata que se por eso llamaba compensación. Los 67 millones fueron compensación. Sí, para compensarnos como mineros y como gente de la región, que podíamos bebernos, comernos, regalarlo, meterlo a la mar, tirarlo al río, hacer lo que nos diera la gana con eso. Que a manera de ejemplo, pregúntenle a cualquier reportero, que aquí lo dijo muy claro, a manera de ejemplo es el almuerzo, nos dijo el señor Mario Arteaga. El proyecto de vida es la sobremesa, o sea, Brasil la experiencia. Okay. Entonces, tenemos claro esto. Entonces nos escogimos a él. Le dieron 67, pero no le dieron para el proyecto de vida, no le cumplieron. No. Eso es lo que estoy entendiendo, ¿verdad? Sí, porque Y yo no querían que ustedes firmara el cierre sin cumplirle con el proyecto de vida. Sí, cuando ya este señor Julián se fue, que me llamaron para que firmara el cierre de Guardián. Y yo, ¿y cómo le puedo firmar? A mí no me ha cumplido, le dije yo al abogado de la empresa. Ah, yo no sé nada, entonces que para ir y usted sí sabe porque usted estuvo todo el tiempo en la negociación. Y la Cristian, usted estuvo todo el tiempo hombre doctor en eso. Bueno, una pregunta que, o sea, que pues, me llama la atención. Usted habla de que aproximadamente fueron 153 personas que estuvieron en ese... No, pero seguro en el ¿Cómo se fondo- llamó esa negociación? ¿Tiene algún nombre, alguna referencia? No, o sea, que la primera vuelta le decían ellos. ASM1, Sí, puede ser. no le decían en ese tiempo SM1 y no, la primera vuelta. La O sea, primera que fue vuelta recién. es la primera negociación de Sí. 153, primera vuelta. Bueno, y de pronto, a ver, de esas 153 personas ahorita, o sea, ahora en el 2025, ¿cuántas personas lo acompañan usted aquí en este momento en el pueblo? ¿O ya no está, o solo queda usted? No, aquí hay varios que han muerto, porque los años han pasado, otros se han ido y otros estamos acá, esperando a ver qué pasa, como le digo. Okay. Porque yo soy una persona que no me voy de acá, porque la verdad no tengo ni el paraje. Ahí mueve mi familia y todo. Y no puedo dejar un ranchito tirado tampoco. Don Gonzalo, cuénteme una cosa, usted como representante que dice aquí en este documento que era representante de la comunidad, porque los que estaban aquí negociando eran representantes, que la comunidad los eligió Los como eligió. representantes. Bueno, entonces aquí nos indica usted que lo que le dieron en compensación, se lo dieron una sola vez y le dijeron que le podían dar hasta 3 veces. No. O sea, que ustedes se podían gastar La y volvían y le compensación reponían. no era eso así. El proyecto de vida es que era así, El proyecto de vida era el que podían Sí. hacerlo. Ok. que se fracasaba una vez, Sí. lo volvían a montar 2 veces. Se fracasaba 2 veces, volvían a montar 3 veces. Y si a las 3 veces volvían a fracasar, que entonces veían que no daba resultado y lo cambiaban. Para otro negocio. Sí, Pero entonces ellos no cumplieron con esa parte, ni siquiera No, con la como primera competencia. el primero, me proyecto de parece vida. que el primero que fracasó fue Ok. el hermano del señor Gilberto, que ya falleció. No recuerdo cómo se Entonces, llama. ¿esto cómo le llamamos? Un incumplimiento, ¿correcto? También, Un sí. incumplimiento. Bueno, entonces ya tenemos un incumplimiento. Yo quiero dejar esto registrado. Él porque montó vamos una a- carnicería y fue el primero que fracasó. Ok, muy bien. Porque vamos a hablar en adelante de varias situaciones que queremos que la población entienda y que usted también entienda, porque nosotros estamos aquí haciendo una tarea y queremos es explicarle, pues,
a los seguidores y a toda la población colombiana cuál es la situación que se vive aquí en el corregimiento y por qué. Porque no es una situación de que nosotros estemos aquí pues haciendo todo este trabajo sin ningún sentido, porque lo tiene. Hay vulneración de derechos y pues hay un incumplimiento de la empresa frente a unas comunidades con las cuales se comprometieron y no cumplieron. Aquí tengo la ficha técnica del proyecto Gramalote, que lo tengo aquí frente de nosotros. Aquí nos hablan la ficha técnica que ellos tienen un plan de manejo ambiental y un programa de reasentamiento en la que se contemplan una serie de medidas para corregir, compensar y prevenir los impactos asociados a la actividad de reasentamiento poblacional. Nos damos cuenta que no han hecho reasentamiento. Ellos están aquí desde el 2006. En el 2006 les dieron 3 años en la primera fase para hacer reasentamiento, el cual no hicieron. Entonces, el señor me está diciendo, don Gonzalo, respetado minero aquí de la zona, que no cumplieron con el primer acuerdo que hicieron con 153 mineros en la primera vuelta, que fue denominada ASM1, o sea, no les cumplieron con el proyecto de vida. O sea que ellos no cumplieron, pero querían que les cerraran la negociación, cosa que va en contra de la voluntad de uno, porque si no te cumplen, ¿yo cómo lo voy a firmar cuando no me han cumplido? Perdón, Sí, lo escuchamos. hay cosas, hay muchas cosas que uno en el momento no se acuerda, porque ya lo para mucho tiempo y yo de una memoria malita. Tranquilo. Pero miren que a nosotros nos prometieron que había unas tercerías. Sí. Son las galas que me hicieron a mí ahí tan grandes. Yo metí en la tercería una hijastra. Las tercerías, perdón, ¿qué son las tercerías? Explíqueme qué son las eso tercerías. como que era un trabajo adicional para uno meter una persona familiar. Para que trabajaran para la Sí, empresa, para la una empresa. tercería. Ok, tercerías es un trabajo Pero, que les permitía trabajar sí, a familiares. Como, exacto. ok, como tercerías. Uno solo Por familia. Okay. Entonces, ¿qué pasó? Allá sí la metieron, trabajó como 2 meses, pero ella estaba haciendo unas pláticas del SENA. Sí. ¿Y a quién le cobraron unas pláticas del SENA? A mí, porque a ella no la emplearon, sino que eso salió de cuenta mía. O sea, es que no entiendo. Les dan un dinero, he escuchado que les cobraron otro dinero para vincularlos y también había que pagar la capacitación. No, yo me hago entender un poquito. Pongamos, el que le daban la tercería iba a trabajar, a ganar una plática allá, un hijo, un hermano. Okay. A la empresa, a Sí. vincularse. Cuando Y- ustedes, es que me han dicho que algunos tuvieron que pagar para vincularse a la A los empresa. que vincularon allá, pero a ellos les devolvieron la plata después, Sí, porque se la devolvieron. hicieron un paro. Ah, a ver, cuénteme un poquito sobre eso, que eso me llama la atención. Eh, Pagaron para vincularse a la empresa. Sí, pero yo le termino Cuéntame, lo de la cuéntame. tercería. Tranquilo. ¿Qué pasó con eso? Hasta donde yo tengo entendido, ¿quién tiene que pagar pláticas de SENA? ¿Las empresas o los grandes hacendados? ¿Era así o no era así? Correcto, es correcto, es correcto. Entonces yo, ¿por qué tenía, como tercería, tenía que pagarle a ella eso? Que es un acto irregular que estamos. Ella tenía que haber quedado empleada allá. Y eso no se dio. Lo de los trabajadores que se vincularon, iban a trabajar por 5 años. Ese era el proyecto de vida de ellos. Un proyecto de vida, trabajar para la Por empresa. 5 años para la empresa, los que querían vincularse. Eso es un proyecto de vida. Sí, eso me dieron como proyecto de vida, que yo digo que a ellos les cumplieron porque ellos ya cogieron a él. Pero enseguida le sacaron como 30 millones de pesos cada uno. Después hicieron un paro y ellos le devolvieron la amor, entonces les devolvieron la plata. Y siguieron trabajando, pero esos 5 años eran prorrogables para que estuviera maquinado y no tuviera problema. Nada, pero cumplieron 5 años y iban saliendo ya. O sea que bueno, tengo, a ver, lo que alcanzamos a entender es que para vincularse ellos tenían que pagar. No les sacaban esa plata, no les daban ni un tanto. O sea, se la descontaban Se la directamente. se la descontaban. Se la descontaban de la compensación. En un momento determinado ya el constituyente primario, esas personas, los ciudadanos de aquí de este territorio se enojaron, se cansaron Sí, y porque salieron a marchar pacíficamente, o sea, hicieron Hacer un un paro. paro, les pararon entonces. ellos Sí, le o sea, hicieron una vinculación a un sindicato y como que el sindicato les abrió los ojos. Eso, entonces hicieron un paro, o sea,
sacaron, o sea, hicieron su reclamación y ahí cuando vieron que ya estaban, pues como dice, ya enfadados, entonces ahí sí corrieron a devolverle la plata. Ellos vieron que el escándalo le iba por mal, Ujú. que lo que habían hecho no estaba bien hecho, entonces le devolvieron la plata y siguieron ¿Usted trabajando. más o menos se acuerda qué año fue eso? ¿En qué Yo temporada? no me recuerdo, pero sí tengo amigos que pueden acordar de eso. Que ese dato lo dejamos ahí pendiente porque es muy importante saber la Sí, fecha. seguimos con eso. Yo quería preguntarle algo, porque es que aquí en esta ficha técnica, que es tan importante, nos dice que de conformidad con las condiciones que a continuación se relacionan, información que deberá ser presentada dentro del primer informe de cumplimiento de Gramarote Colombia Límite. Dice, adicional a las medidas propuestas en la ficha, la empresa debe incluir las siguientes. Yo quiero que usted me diga si esto lo cumplieron con usted, porque esto es un tema que la gente pues tenía que ser tratado, esto es una